Les agradecemos pues que estén aquí acompañándonos en este seminario EBIO que tenemos todos los lunes a esta hora de 2 a 3. En el día de hoy pues tenemos el gusto de tener a Alejandro Osorio Forero. Alejo es ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Manizales. A partir del año 2014, me corriges Alejo, comenzaste tu maestría en ingeniería biomédica y pues ya venías con un gran interés y experiencia trabajando en Sueño. Allí en la maestría pues continuaste en este mismo tema y pues hiciste de todo, hiciste desde experimentos animales con humanos, análisis de datos y realmente fue un gran aporte el que hizo Alejo pues tanto para su trabajo personal como en general la línea de investigación y a la maestría. Luego, en 2017, te ganaste una beca para ir a hacer doctorado a la Universidad de Lausanne, en Suiza, y pues este tiempo has estado trabajando allí. Este es ya tu tercer año, Alejo, tu Sí, sí, señor, tercer ya año. comencé, sí, sí, Este es tu apenas. tercer año y entonces tenemos el gusto de tenerlo acá pues para presentarnos lo que ha venido haciendo durante su doctorado y seguramente ya lo que pues piensa seguir haciendo. Entonces Alejo, pues otra vez más que gustosos de tenerte aquí, te doy la palabra. Generalmente son alrededor de unos 40 a 45 minutos de charla y luego tendremos tiempo para preguntas. Entonces muy Perfecto. bienvenido Alejo. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Sí, para mí es un increíble placer estar acá con ustedes y poder compartir mi trabajo aquí. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla primero. Voy a compartirla, sí. Ahí ya se ¿Todo el ve. mundo la Ahí ya la puede ver vemos, sí. bien? Perfecto. Listo, entonces espero que sea posible verla desde acá. Voy a intentar. Bueno, si cualquier cosa, pues me pueden detener, si tienen alguna pregunta o algo, pues me parece que si bien pueden esperar al final o si tienen una pregunta en el momento que necesite aclaración de algo, siéntanse libres también para interrumpir sin problema. Listo, dale. Entonces, bueno, pues en primer lugar, pues muchísimas gracias a todo el departamento, a Mario, por invitarme a presentar lo que trabajo acá en el laboratorio de Anita Luti. Aquí en el laboratorio nosotros trabajamos estudiando los mecanismos de la dinámica del sueño en general, de cómo cambia el sueño a través del tiempo y el espacio. ¿Cierto? Entonces, en particular, es lo que he venido haciendo en estos 3 años que llevo acá. Entonces, para comenzar, si bien es posible, pues se cree que el sueño pareciera homogéneo, a la final no nos movemos mucho, los animales adoptan una posición muy estereotípica. El sueño es muy heterogéneo para todos los que estudiamos sueño y, bueno, y todos los que leen de sueño en algún momento, se dan cuenta de eso, pero además nosotros cualquiera lo puede vivir también porque podemos en algunos momentos soñamos, en algunos momentos nos movemos, en algunos momentos estamos totalmente quietos. Entonces eso se puede ver, eso también lo podemos ver. Entonces eso es lo que yo estudio acá. Si nosotros aquí estoy mostrando un ejemplo del registro del cerebro cuando se está durmiendo en una etapa de sueño que se llama etapa de sueño no REM. Hay digamos, dos grandes etapas. Hay una que se llama sueño REM, que es de movimientos oculares rápidos o Rapid Eye Movements, que está asociado con actividad onírica, etcétera, y pues con una inmovilidad del cuerpo de los músculos, de la musculatura ósea, pues. Y bueno, y está el sueño no REM, que es todo que se agrupa como todos aquellos momentos de sueño donde no se está en ese estado. Si nosotros ponemos aquí en el cerebro, en diferentes partes del cerebro, electrodos muy pequeños que registran una actividad que se llama actividad de campo local, que es muy cercana a los electrodos, podemos ver que evidentemente
el sueño cambia en el espacio. Por ejemplo, aquí vemos esta actividad acá, de esta actividad rápida acá que se llama uso del sueño. La vemos en este canal, que es el área somatosensorial secundaria. Aquí vemos en otras primarias, etcétera. Pero mira que al mismo tiempo no lo vemos en otras áreas. ¿Sí? Entonces el sueño, el cerebro cuando duerme es heterogéneo en el espacio. La primera parte de la charla la voy a hablar sobre un trabajo que hice el primer año acá en el doctorado y está relacionado con esta heterogeneidad. Pero luego también nosotros vemos que el sueño cambia en el tiempo. Como pueden ver, esta actividad que representé ahorita, que señalé ahorita, que se llaman usos del sueño, así que vienen y bajan, suben y bajan, están mucho más concentrados aquí que por estos lados. No se ve mucho de la misma manera. Así que aquí se ven 2, 3, 4, los que se ven, aquí no se ven. La segunda parte de la charla la voy a concentrar en mi trabajo de tesis doctoral, que está relacionada más con esta heterogeneidad temporal en el sueño. Entonces, con respecto a la heterogeneidad espacial del sueño, nosotros publicamos este artículo a finales del 2018 y fue lo que estuve trabajando durante el primer año de mi doctorado. Entonces, bueno, todo comienza porque pues resulta que es importante estudiar por qué el sueño es diferente bueno, igual a la redundancia, en diferentes áreas corticales, porque resulta que se ha descubierto que, por ejemplo, si nosotros ponemos una persona a inmovilizarle el brazo, la actividad de la respuesta frente a una corriente en el nervio medial, acá en la muñeca, es distinta al otro día para las personas que tuvieron el brazo inmovilizado con respecto a las otras, ¿cierto? Una inmovilización de 12 horas normal durante la vigilia, todo el día, luego al otro día le toman la respuesta y miran que es diferente. Pero es muy interesante porque resulta que, si bien cuando en esa misma noche registramos la actividad del cerebro que duerme, en este caso, la actividad de ondas lentas, que más adelante les hablaré un poco del tema, resulta que cambia, es distinta en el espacio, topográficamente, como se puede ver aquí, pero además cambia y es más baja en las regiones relacionadas con el control de la mano inmóvil. ¿Sí? Entonces, pareciera que el aprendizaje mismo, que las cosas que pasan el día tienen influencia sobre la reorganización del cerebro cuando se duerme. Y eso se hace de manera local. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que este problema se ha abordado antes, evidentemente, de lo que se suele llamar sueño local, pero resulta que las teorías por lo general están muy enfocadas en que son generadores de la corteza misma las que producen estas características locales de sueño, ¿cierto? Sin embargo, hay otros jugadores dentro de que juegan también un papel importante en la producción de estas ondas del sueño. Nosotros, en sueño no REM, hay, digamos que varias otras características, pero entre las más interesantes, las más importantes están las ondas lentas, que son ondas, pues como su nombre lo dice, muy lentas, de menos de 1.5 Hz. Luego las ondas delta de 1.5 a 4 Hz. Los usos del sueño son esas ondas que yo les mostré ahorita, que son mucho más rápidas, de 10 a 15 Hz, y tienen una morfología muy estereotípica de aumento y disminución, ¿sí? Pues resulta que todas estas, o por lo menos las últimas dos, se ha estudiado mucho los generadores, y esto resulta que, y si tú tomas cualquier libro de sueño, de electrofisiología de sueños, se ve que estas ondas, aquí los usos, las ondas lentas y delta, se relacionan con la actividad del circuito tálamo cortical, es decir, entre el tálamo y la corteza cerebral.
¿sí? Pero además, uno de los núcleos del tálamo se llama el núcleo reticular. Es muy importante para la generación de estas ondas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos construyen, y vuelvo, y aquí me gustaría rectificar, que construyen un bucle que hasta ese momento estaba descrito así, entre el tálamo, la corteza y el núcleo reticular, y la corteza, otra vez, entre el núcleo reticular y el tálamo, ¿sí? Es como si fuera un bucle, ¿sí? Y el núcleo reticular del tálamo, que es un núcleo inhibitorio de entrada, eh, actúa inhibiendo las células del tálamo de una manera que cada vez que hay una actividad en el sueño que hace que las neuronas como que se hiperpolaricen, es decir, su actividad se haga menor y menor y menor, se activen menos, 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 llega un momento en que se empiezan a activar de esta manera, ¿sí? En unas descargas en ráfaga. Y esas descargas en ráfaga producen inhibición en el tálamo a una frecuencia de 4 o 15 y 10 Hz, dependiendo del estado del sueño, ¿cierto? Pero resulta que además hay unos mecanismos celulares que producen esas ráfagas. En mi laboratorio hace algunos años se describió que comparado contra wild type, es decir, ratones normales, donde se puede observar la respuesta normal en ráfaga de estas neuronas después de una hiperpolarización forzada. Si nosotros le quitamos unos canales específicos a estas neuronas, miren que se elimina esa respuesta. Hasta eso se sabía entonces hasta hace algunos años. Entonces, resulta que, bueno, es como acabamos de ver que todas estas características, ondas lentas, usos del sueño, se forman en este circuito y no solamente en la corteza. Nosotros queríamos saber si el núcleo reticular del tálamo, que son las superficies grandes del laboratorio, están relacionadas con estos cambios. Entonces, locales, generadores de los cambios locales que se reflejan en el sueño. Entonces, lo primero que se hizo fue aquí es hacer un trabajo in vitro, es decir, estudiar las células del núcleo reticular del tálamo. Esto lo hizo Gilles Banton, un nuevo doctor del laboratorio, donde lo que hizo fue él inyectó un virus en diferentes regiones corticales u talámicas para estudiar diferentes de estos circuitos locales entre el cerebro, porque se sabe que hay unos núcleos del tálamo que conectan específicamente con partes de la corteza. Por ejemplo, en la corteza somatosensorial, la corteza auditiva, o con la corteza prefrontal, que directamente no conecta con el reticular del tálamo, pero sí con el núcleo medio dorsal del tálamo. Entonces, si él inyectó virus aquí en el núcleo medio dorsal, en la corteza somatosensorial y auditiva. Y luego lo que estudió fue las proyecciones de las neuronas que se infectaron en el núcleo reticular del tálamo. ¿Qué fue lo que encontró él? Que aquellas regiones asociadas con, por ejemplo, regiones frontales, conectan más con el núcleo reticular anterior, mientras que las sensoriales, somatosensorial y auditiva, son más en la parte posterior. Pero no solo eso, sino que además en unas regiones muy específicas. Entonces, evidentemente, hay diferencias anatómicas en las proyecciones y en el circuito como tal. Pero entonces hay funcionales. Bueno, él hizo exactamente lo mismo y luego dentro de la mancha que él observaba de las proyecciones, que reflejaban las proyecciones de las células que él infectaba, él hizo registros de las células en estas áreas. Y lo que encontró es lo siguiente. En los ratones normales, wild type, él vio que frente al mismo estímulo, las respuestas
de ráfaga de estas neuronas cambia. Es mayor en regiones somatosensoriales, un poco menor en regiones que todavía son sensoriales como auditivas, pero que no son somatosensoriales, y muy baja en regiones anteriores del reticular, que son relacionadas con pues, estructuras más límbicas, no sensoriales. Entonces, funcionalmente, sí hay un cambio. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el núcleo reticular del tálamo, que es el TRN, y de ahora en adelante lo voy a llamar así, está organizado topográficamente. Luego que las descargas en ráfaga de las células depende del sector donde se encuentren. Pero que además, estos cambios dependen también, pues eso ya lo había confirmó, que dependen también de la actividad de los receptores CAB3.3, como lo mencionaba en el estudio del 2011. Luego, entonces, bueno, hasta aquí, muy bien. Ahora bien, esto tiene que ver con los cambios en el sueño. Entonces, una postdoc y una colaboradora de nuestro laboratorio también hicieron un registro en cráneo fijo de los animales poniendo electrodos locales en diferentes áreas del cerebro, en regiones frontales, somatosensoriales y corteza auditiva, como las áreas que se estudiaron in vitro. Lo primero que se observó fue que en los animales normales, ¿sí?, no existen, existen cambios, o sea, locales a través de estas cortezas. Como pueden ver, las áreas somatosensoriales son muy ricas en usos de sueño, como se puede ver aquí y aquí, y es menor la cantidad de usos de sueño en las otras regiones. Pero además, si hacemos lo mismo en animales que no tienen los canales de calcio que mencionaba, en vez de tener usos de sueño, lo que se observa es que tienen una actividad, digamos, más lenta, que en este caso son de ondas delta, y mucho más rica, y se eliminan los usos, ¿sí? Entonces el sueño es heterogéneo a través de, el sueño no REM es heterogéneo a través de las cortezas y depende de la actividad de los canales CAB3.3. Si nosotros hacemos un estudio de frecuencia de estas señales, lo que observamos es que en regiones somatosensoriales, donde hay más de estos canales y donde el efecto se vio más grande, lo que se encuentra es una reducción de la actividad de usos de sueño, o spindles, un aumento de la actividad delta y una disminución de la actividad de ondas lentas, como se puede ver aquí. Entonces, lo que quiere decir que las células en las regiones de la corteza que están asociadas con más actividad de boosting producen más, es más afectada, producen más usos de sueño, pero además, si se les quita los canales CAB3.3, se elimina esa diferencia entre regiones. Entonces ahí fue cuando yo llegué al laboratorio y lo que queríamos estudiar ahí fue, bueno, listo, esto es un animal que es un knockout, no tiene forma desde el nacimiento de producir esas ráfagas. Entonces lo que queremos hacer es, vamos a encontrar una manera de silenciar esas neuronas para que no produzcan ráfagas sin necesidad de quitar los canales. Entonces utilicé un método que se llama quimiogenética, en donde inyecto un virus que carga una proteína que se activa cuando uno inyecta un medicamento, ¿sí? En este caso, el medicamento se llama clozapine N-oxide, oxidado. Entonces, bueno, cuando yo inyecto ese medicamento, lo que ocurre es que se activan estos canales que producen inhibición de las células. Entonces yo hice la inyección de virus en el TRN y solo las neuronas del TRN por
pues por manipulación genética, expresan el virus y producen el canal. Entonces, si vemos qué pasa cuando uno, en estas células, cuando uno pone el medicamento, normalmente aquí vemos la ráfaga normal, pero cuando incluimos el medicamento, lo que observamos es que no hay más de estas ráfagas y se hiperpolariza la membrana, es decir, se silencia un poco las células. Así pues, yo luego entonces tomé animales, les implanté electrodos en las regiones somatosensoriales y, y luego inyecté o salina o el medicamento en el mismo animal para ver, aquí en el ejemplo del mismo animal, para ver el efecto del silenciamiento de estas neuronas. Así pues, esto es lo que observamos, otra vez, disminución de los usos del sueño, aumento de la actividad delta, y bueno, vemos que ese aumento de la actividad delta es dependiente de la farmacokinética del medicamento, es decir, se revierte el efecto con el tiempo, con el pasar de las horas. Otra vez, si hacemos el estudio frecuencial de estas señales, lo que observamos es, de nuevo, disminución de los usos de sueño, aumento de la actividad delta y disminución de las ondas lentas. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que demostramos en este primer proyecto? Que el sueño es heterogéneo, bien, a través de la corteza del ratón, que depende también de las regiones del núcleo reticular del tálamo, que además tienen neuronas que se activan de diferente forma, que producen de diferente manera estas ráfagas, y que, bueno, está topográficamente distribuido esta actividad, y que esto es responsable de los cambios locales de sueño. ¿Sí? Entonces, esa es como la conclusión de la primera parte. Ahora bien, con respecto al el sueño heterogéneo en el tiempo. No sé si hasta ahora todo ha estado claro, pues igual luego tendremos la oportunidad, si algo de hablar del tema. Bueno, entonces resulta que, bueno, el sueño cambia en el espacio y eso depende del núcleo reticular del tálamo. Ahora bien, resulta que, como les mostraba, el sueño cambia también en el tiempo. Entonces, desde que se empezó a estudiar el sueño, se ha observado que se han como que propuesto diferentes etapas del sueño y se ha descrito cómo el sueño cambia a medida que cambia la noche y todo. Pues resulta que estos cambios son cambios muy, muy gruesos, cambios en horas, como podemos ver acá. Pero resulta que el sueño también cambia de manera temporal a escalas más bajas. Sandro Lecci, en mi laboratorio hace un par de años, descubrió que si nosotros tomamos una señal de electroencefalograma del sueño no REM, como ven acá, hay veces, y luego hacemos una transformada de Fourier sobre esta señal, como vemos acá, y estudiamos la dinámica de cómo cambian diferentes actividades dentro de esta señal, por ejemplo, la actividad de ondas lentas, que incluye tanto las ondas lentas como las ondas delta, o más aún, si estudiamos la dinámica de la actividad sigma, que incluye los usos del sueño entre 10 y 15 Hz, lo que él observaba es que hay veces estaba alta y hay veces baja. Entonces descubrió que además, si uno hace ya una transformación de Fourier, no sobre la señal en general, sino sobre la dinámica de la actividad sigma, lo que encontraba era un patrón oscilatorio que tenía un pico alrededor de 0.02 Hz. Es decir, que esta actividad oscila alrededor de 50 segundos. Bueno, eso es ya muy interesante. Listo, encontramos una dinámica
de la actividad sigma y de los usos del sueño, que fluctúa a 50 segundos. Pero además, algo muy interesante que él encontró es que si él pone el mismo sonido a un animal, 80 decibeles, ruido blanco, lo que sea, el mismo sonido, hay veces el animal se despierta o hay veces el animal continúa durmiendo. Pues resulta que si observa luego la actividad del cerebro y la fase en la cual se ponían los sonidos, descubrió que cada vez que el animal, la mayoría de las veces que el animal seguía durmiendo es porque la actividad sigma estaba creciendo o había muchos usos de sueño, y cuando pasaba lo contrario, el animal lo más probable es que despertara. Es decir, que esta oscilación produce ventanas de continuidad o de fragilidad dentro del sueño no REM. Además de esto, él descubrió que, bueno, y además otros laboratorios han descubierto que la actividad del corazón o la actividad de la pupila, el diámetro de la pupila durante el sueño no REM fluctúa a la misma frecuencia y está aislado a la fluctuación de esta actividad en el cerebro, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando yo llegué acá, es lo que teníamos, y mi trabajo de doctorado es encontrar los mecanismos neuronales y celulares responsables por este patrón oscilatorio lento. Hay muchos posibles candidatos para esto. Bueno, ya vimos que el circuito tálamo cortical produce estas oscilaciones, es responsable por la mayoría de estas oscilaciones, y bueno, muchos candidatos pueden modular la actividad de este circuito. Regiones del prosencéfalo basal, del hipotálamo, del tallo cerebral pueden llamar la atención para esto. Sin embargo, el que más llama la atención es el locus coeruleus para nosotros. Y esto es por muchas razones. El locus coeruleus es un grupo, es una parejita de núcleos dentro del tallo cerebral, donde, pues, que es muy importante para la actividad durante la vigilia. Por ejemplo, es muy conocido para la tensión, para el estrés, porque, por ejemplo, libera noradrenalina, y entonces está relacionado con todos estos procesos de atención, etc. Por ejemplo, niños con déficit de atención tienen, por ejemplo, problemas en la modulación noradrenérgica. Pues resulta que si bien este núcleo está muy activo durante la vigilia, también está activo durante el sueño no REM un poco. Además, se ha encontrado que si uno modula la actividad de estas neuronas de diferentes maneras y pone ruidos, la respuesta del animal es distinta. Entonces se relaciona con esta respuesta a estímulos externos. También la noradrenalina, la molécula más importante que libera este núcleo, es capaz de modular la actividad del tálamo. Esto se ha demostrado solamente in vitro, pero nunca se ha hecho in vivo. Y finalmente, pues el locus coeruleus está muy involucrado en el control del sistema nervioso autónomo. Y por lo tanto está muy relacionado con la actividad del corazón, del ritmo cardíaco, y muy importante, es uno de los centros más importantes para la actividad de la pupila. Entonces, casi que si uno quiere ver en vigilia, estudiar la actividad de locus coeruleus, incluso en humanos, lo que le hacen es pupilometría, pues medir la pupila. Entonces, bueno, mi pregunta es si el locus coeruleus se relaciona con los mecanismos de fluctuación de la continuidad y la fragilidad del sueño no REM. Para esto, lo primero que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿será que la noradrenalina tiene algún efecto en el tálamo para producir, que modifique el sueño? Entonces, lo que hicimos fue una cirugía donde implantamos otra vez electroencefalografía, electromiografía para mirar el sueño, y un electrodo en la corteza somatosensorial, y hice una craneotomía sobre el tálamo. ¿Para qué esto? Para luego inyectar
por medio de esa craneotomía, localmente en el tálamo, en una inyección tanto en el tálamo dorsal como en el tálamo reticular, una inyección de bloqueadores de alfa y beta, de receptores alfa y beta adrenérgicos. Entonces, lo que hicimos fue, luego de la cirugía y la habituación, hacer esta inyección y luego devolver al animal a su hogar y hacer el registro del sueño normal, en movimiento normal. Luego, pues, utilicé transformación wavelet sobre la señal de la actividad somatosensorial. Luego, con esa transformación wavelet, saqué la actividad sigma entre 10 y 15 Hz y luego medí el patrón oscilatorio lento en los periodos de sueño de más de 96 segundos, pues en los periodos largos para que pudiera haber varias oscilaciones. Así pues, desde ahora en adelante voy a mostrar aquí lo que se llama himnograma, que es las diferentes etapas de sueño a través del tiempo. Y debajo voy a mostrar la actividad sigma en azul o en rojo en algunos casos, durante sueño no REM, y bueno, y verde en otras etapas de sueño. Si nosotros hacemos un zoom, vemos que comparado contra la línea base, que aquí ven cómo fluctúa casi cada 50 segundos esta actividad sigma, cómo se elimina esa fluctuación cuando bloqueamos los receptores alfa y beta adrenérgicos en el tálamo. Luego hice detección de usos de sueño, detección automática, tomé la señal original, hice un filtrado de la señal, tomé la señal cuadrada y utilicé pues umbrales y pues algunas como características de los picos para definir e identificar los usos del sueño de manera automática. Con eso, entonces podía también analizar los usos de sueño como tal. Ahora bien, con respecto a la actividad sigma, como pudieron ver en la señal cruda, se disminuye la fluctuación de la actividad sigma, ¿sí? Y se aumentan los usos de sueño. Pero entonces, ¿cómo se aumentan? Resulta que aquí voy a plotearlos cada punto negro es un uso del sueño detectado, y lo que vemos es que en condiciones normales ellos oscilan de esta manera, vienen y van, vienen y van, y cuando bloqueamos los receptores adrenérgicos allí, se aumentan, pero se desorganizan también. Entonces también medimos cómo se organizaban en esta oscilación, dentro de esta oscilación. Sobra decir que la oscilación no la tomé de este canal, sino del canal contralateral que no estaba afectado por esta manipulación. Hice el mismo experimento inyectando cualquier otra cosa, un vehículo cualquiera, para decir pues que no es, para estar seguros que no era por la manipulación o la inyección, sino simplemente por el bloqueo de estos receptores. Luego, entonces, bueno, hasta ahora, listo, la noradrenalina tiene algo que ver. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, locus coeruleus, ¿no? Entonces, para esto trabajamos casi durante 8 meses para refinar esta técnica donde con manipulación optogenética, que es expresar algunas proteínas que esta vez no es por un medicamento que se activan o no, sino que es por luz. Entonces, inyectamos un virus, infectamos solo las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus, luego implantamos electrodos de electroencefalografía de campo, de actividad de campo en la misma región, electromiografía y una fibra óptica sobre la región infectada, que aquí se ve en rojo las neuronas infectadas y la fibra óptica sobre el locus coeruleus. Luego confirmamos que estaba bien implantada la fibra porque durante
si durante la, a ver si puedo, si durante la cirugía ponemos la luz, vemos cómo podemos manipular la pupila del animal. Es decir, estamos estimulando las neuronas que son, en este caso las neuronas del locus coeruleus. Y luego de la cirugía hicimos lo mismo para confirmar y se puede ver cómo hacíamos esto, cómo se activaban las neuronas del locus coeruleus. Luego, después de la recuperación y todo, hicimos estimulación de lazo cerrado durante solamente el sueño no REM en estos animales. Lo que observamos al hacer eso, comparado con una estimulación sham, es decir, todo lo mismo, pero la luz apagada, conectamos el animal, todo, pero la luz está apagada. Pero cuando la luz está encendida y estimulamos las células del locus coeruleus, lo que observamos es que se elimina la actividad de sigma, se reduce muy fuertemente y los usos del sueño. Esto lo cuantificamos en diferentes animales donde se observa el mismo comportamiento. Ahora bien, listo. ¿Dónde es importante la actividad de locus coeruleus dentro del circuito talamocortical? Para eso, esta vez, en vez de poner la fibra óptica sobre las células de locus coeruleus, la pusimos sobre el tálamo para estimular las neuronas de locus coeruleus infectadas, pero los terminales, es decir, solo los terminales que van al tálamo se estimulan. Y esto parcialmente reproducía el efecto. Si hacemos lo mismo en la corteza, observamos que no tiene un gran efecto esta manipulación. Entonces, parece que es, pues, sobre, el efecto es sobre las células del tálamo más que las cortezas. Pero ahora bien, ¿cuándo es esa actividad importante? Entonces, lo que hicimos fue utilizar estimulación de lazo cerrado, pero esta vez haciendo un target sobre el periodo de continuidad o el periodo de fragilidad del sueño. Entonces, estimulamos las células del locus coeruleus solo durante continuidad o solo durante fragilidad. Si estimulamos durante fragilidad, de continuidad, parcialmente reproducimos el efecto, como podemos observar acá. Pero si estimulamos durante fragilidad, lo que hacemos es un entrenamiento y un boosting, como que aumentamos ese patrón oscilatorio de la actividad sigma, como podemos ver aquí. Casi como que si estuviéramos estimulando algo que en ese momento ya está estimulado, ¿sí? Ya está activo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si bien la actividad de locus coeruleus, la actividad, los patrones regionales que se ven en la corteza, de los usos del sueño y de la actividad sigma, están generados por el circuito tálamo-cortical, y pues que pueden haber muchos efectores. El locus coeruleus, por lo menos, se demuestra que actuando sobre el tálamo, modifica el sistema, produciendo un sueño, produciendo un sueño más frágil, produciendo un sueño con la pupila más grande, con la actividad del corazón más grande, y quién sabe qué otras cosas hará, por ejemplo, en otras regiones importantes del cerebro, por ejemplo, regiones relacionadas con la memoria. Y más importante, que esto lo hace dependiendo de un periodo temporal fijo. Pero entonces ahora estamos estudiando los mecanismos celulares de este fenómeno. Resulta que mi jefe hace 20 años, un poco más, descubrió cuáles son los mecanismos celulares por los cuales los usos de sueño se detienen. Yo les contaba de esta actividad, de esta respuesta de las células del tálamo a las ráfagas de los reticulares del tálamo.
si uno simula eso en las células del tálamo, se produce una actividad lenta, una corriente muy lenta que depolariza la membrana a tal punto que ya no se puede seguir produciendo los ráfagas. Y como no se producen las ráfagas, pues se detiene el uso del sueño. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque estas ráfagas producen un aumento de calcio que activan una proteína que se llama la N-ciclasa y abre canales que se llaman HCNs que producen esta depolarización. Pues resulta que hay otras formas de activar esta N-ciclasa. Una de ellas son a través de las proteínas, de los receptores acoplados a proteínas G. Uno de los más famosos es el receptor beta adrenérgico. Entonces, lo que queremos hacer es ver si esto tiene algún efecto para disminuir no un uso de sueño, sino grupos de usos de sueño. Entonces, otra cosa que nos falta hacer es, bueno, ¿será que la noradrenalina fluctúa? O sea, la actividad del locus coeruleus fluctúa. Entonces resulta que vamos a utilizar optogenética también, esta vez con sensores que producen luz cuando, en este caso, sensan noradrenalina, y podemos inyectar un virus en el tálamo, en este caso, y ver si y medir con luz si ella fluctúa. O podemos ver la actividad del locus coeruleus como tal, de las células del locus coeruleus, utilizando también optogenética, y bien, que nos permite ver la actividad de calcio de estas neuronas, es decir, cuando están activadas o no. Entonces, actualmente estoy trabajando en la inhibición del circuito para saber si, bueno, si yo silencio el locus coeruleus en vez de activarlo, ¿qué pasa? Aquí tengo un ejemplo de los animales que estamos analizando actualmente. Parcialmente reproduce lo que se veía en el experimento de farmacología. También estamos estudiando los mecanismos celulares, tal como yo les comentaba, esta vez haciendo patch-clamp en células del tálamo y estimulando los terminales allí del locus coeruleus. Y entonces cuando hago eso, lo que veo es una respuesta muy lenta en escala de decenas de segundos. Es más, cuando yo acoplo, bueno, yo simulo un uso del sueño, pasa lo normal, que ya les mencioné, pero si yo lo acoplo con una estimulación de las terminales del locus coeruleus, ese periodo se aumenta. Finalmente, como les comentaba, estoy estudiando la dinámica de la noradrenalina en el tálamo. Ya con eso me gustaría agradecerle también pues, a todo el grupo, a Anita, que es la profesora, que ella pues, nos enseña muchísimo y todo, pues, a todos acá. Román Carles, que es un compañero de trabajo, él desarrolló los closed loop, los algoritmos de lazo cerrado para fragilidad y continuidad de sueño. Y bueno, y a ustedes también pues por la atención. Les agradezco mucho y cualquier pregunta estaré contento de responder. Entonces, en este momento el chat está activo. Cualquier persona que tenga pregunta puede escribirnos por ahí y las leemos. Sí. Tal vez puedo comenzar yo, Ana, así de viva voz. ¿O? Claro, por supuesto. Ya. Bueno, no, Alejo, pues primero muchas gracias por la presentación, muy interesante lo que estás haciendo. Yo me había quedado pues en lo que terminaste de hacer aquí en la universidad y un poco lo que sacaste después, pero esto pues es realmente novedoso. Voy a poner la cámara. Y muy interesante, yo creo que ya tendremos tiempo de hablar como más en detalle sobre estos experimentos nuevos que están haciendo. Yo tengo varias preguntas, no voy a alargarme mucho. La primera es, cuando estimulas el locus coeruleus, ¿no despiertas al animal? Porque como el locus coeruleus pues hace parte de este sistema reticular ascendente de activación, justamente lo que se han mostrado experimentos anteriores es que estimular ese sistema inmediatamente despierta al animal, ¿no? ¿Cómo logras no despertar al animal o no tiene un efecto directo sobre la transición de sueño a estados de vigilia?
Esa pregunta es excelente, profe, y es lo bonito de este proyecto porque resulta que el locus coeruleus incluso se ha descubierto hace poco que dependiendo de la frecuencia de estimulación que se realiza sobre estas células, se producen diferentes efectos digamos que en el sueño como tal. Para despertar al animal, si tú haces una estimulación de más de 4 o 5 Hz, despiertas al animal casi que de inmediato. Si la estimulación es a menos de eso, se va aumentando pues el tiempo de despertar el animal. Tanto que estimulaciones de 1 o 2 Hz no producen este efecto. Es decir, estimulaciones lentas no produce este efecto. Lo que sí te puedo decir es que, como te mostraba, pues tiene efecto pues que reduce la actividad sigma y todo el cuento. Resulta que la noradrenalina es muy costosa de hacer. Si el experimento lo hubiéramos hecho de estimular toda la noche, que fue como nosotros comenzamos, al principio, súper bonito el efecto. Pero al final, el efecto se eliminaba. Es decir, al final, me imagino que las neuronas ya estaban cansadas de producir noradrenalina y ya no lo producían tanto, de manera que ya el efecto como que es como si no estuviera haciendo casi que nada. Entonces lo que hicimos es estimulación de 1 Hz cuando es sobre el locus coeruleus y de 2 Hz cuando es sobre los terminales, porque evidentemente pues es diferente estimular toda una neurona, pues todo el cuerpo que es gigante contra las terminales. Entonces, de 2 Hz durante 20 minutos cada hora. Los primeros 20 minutos de cada hora estimulo el locus coeruleus o los terminales. Entonces, Ya, así es que no los despertamos. ya. Sí, se notaba. Em, no sé si hay más preguntas o puedo seguir, Ana. Si hay alguna pregunta, tal vez Puedes la seguir. vamos. Ok. No, otro comentario que tenía era en relación a las fases que mostrabas al comienzo, en relación a los estímulos auditivos, que cuando hay un alto nivel de spindle despertaba al animal y se había. Eso es, pues seguramente está relacionado con los famosos cyclic alternating patterns de sueño no REM. ¿Te acuerdas que hay una fase activa y Sí, una fase no activa? sí. Fase A y fase B. Ajá. Eh, la pregunta es, en esas fases activas generalmente tú ves usos de sueño, pero también ves complejos K, Ujú, y en los cuales pues también el tálamo juega un rol importante ujú. ¿cierto? En ir sincronizando la corteza. ¿Qué pasa Sí. con los complejos? Es decir, tú decías que claro, la estimulación auditiva durante la fase activa de spindles Ujú. despertaba menos al animal cuando lo hacías con la otra. La pregunta es si en la otra iba asociado a un complejo K. Es decir, cuando haces estimulación auditiva que lleva al despertar al animal, no veías más complejos K seguidos por spindle que inmediatamente después despertaba en el animal. En este momento no tengo los datos como aquí para poder, o que no me demore lo suficiente para mostrarte, pero yo cuando llegué también estudié eso, estudié el complejo K, se ha dicho anteriormente, incluso el mismo Loomis decía que es como si fuera la respuesta que de ahí viene el nombre, ¿no? A un Total. estímulo externo, ¿no? Un potencial evocado, digamos. Es como si fuera un potencial que se evoca por un estímulo externo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza, pues. Cuando nosotros vemos el potencial evocado, cuando yo mido el potencial evocado, eso de una apenas yo llegué, fue lo primero que hice. Tomé las señales de los que ya habían hecho, de estos sonidos, y miré el potencial evocado a través de este ciclo. Y sí, hay diferencias de amplitud del potencial evocado. De amplitud y latencia. Es decir, no sé si será o no el complejo K que estamos, sí, el complejo K que estamos mencionando, pero sí es cierto que si fuera cierto que todavía no se sabe que el complejo K es el potencial evocado frente a un estímulo externo, pues sí hay diferencias. Sí, porque al principio el complejo K debería tender a tener una mayor amplitud en las fases pues menos activas, seguramente Ujú. cuando el cerebro puede ser más excitable.
No, y tal Exacto. vez el último comentario que quería hacerte es que me pareció muy interesante que registren simultáneamente el corazón, en todo caso la frecuencia cardíaca. Ujú. No me quedó muy claro, pero seguramente me puedes comentar cuál fue la respuesta. Bueno, primero antes de eso, ¿no están registrando la respiración también? Porque el locus coeruleus tiene, y eso Juan Cordón lo sabe bien porque él conoce bien Sí, sí, es cierto. ese locus. Ujú. Pero seguramente tiene un efecto importante en la respiración también. Y por ahí yo creo que más bien digamos, la dirección de causalidad es de respiración hacia frecuencia cardíaca. La pregunta es, cuando estimulabas el locus coeruleus, tú decías que dependía de la fase de... Pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿inmediatamente veías una aceleración de la frecuencia cardíaca o cuál era esa? Te cuento que si bien tengo los datos, porque ¿cómo nosotros analizamos la frecuencia cardíaca? Tomamos la electromiografía, que como está, está acá en los músculos de la nuca, el, cuando el animal está quieto y la electromiografía es bastante pequeña, ¿sí? Incluso durante sueño REM y no REM, se puede ver los pulsos. Entonces uno puede manipular pues, la señal, eh, hacer pues, umbrales y todo, y ver la frecuencia cardíaca directamente desde la electromiografía. Así fue que la medimos. Actualmente, nosotros no hemos hecho ninguna medida del ritmo respiratorio, ¿sabes? Y sería, precisamente lo pensé mucho, recién llegué y cuando empecé a trabajar en el locus coeruleus también me acordé mucho de Juan sobre el tema. Y claro, definitivamente debería tener. Pero no lo he analizado, no he analizado los datos. O sea, los tengo, pero no los he analizado, no he hecho el análisis. Incluso tengo un electrodo en el hipocampo. Siempre a todos estos animales les pongo un electrodo en el hipocampo, en el CA1, para ver los Sharp-Wave Ripples, Ujú. si ellos también se acoplan y cómo se modifican estimulando o inhibiendo el locus coeruleus. Pero no Porque los... resulta que hace a un par de años, incluso eh, la profe con la que ha trabajado también Ángela últimamente, han descubierto que el locus coeruleus tiene muchos efectos sobre la memoria, eh, influyendo el hipocampo durante la vigilia, evidentemente. Pero además de eso, que ese efecto es por liberación de dopamina y no de noradrenalina en el hipocampo, del locus coeruleus. Es una locura. Ujú. Muy interesante. Sí. ¿Y justamente has visto algo en relación a los Chadwick Ripples asociados a estos spindles? ¿No los has analizado? Tampoco he analizado los datos. O sea, pero, o sea, tengo ahí, será en algún momento, espero, porque tampoco ni siquiera mi jefe sabe que yo los pongo. Ya. Entonces, espero decirle, y vea, pero, o que venga algún máster o algo, un máster o un estudiante de pregrado, de máster, que pueda hacer el análisis de esta actividad y hacer un trabajo de máster, por ejemplo. Listo, Alejo, gracias. Creo que hay una pregunta. Listo, ahora sí ya se empezó a mover el chat. Entonces, bueno, primero Juan Cordobés se despide de los dos y te felicita Alejandro por tu investigación. Se tuvo que ir porque tiene otra reunión a las 3, pero pues te van a decir que feliz noche y que muy inspirador tu trabajo. Muchas gracias. Entonces, bueno, David Henao nos dice, de la primera parte de la presentación, al inyectar el virus y silenciar estas redes neuronales, disminuye la actividad de ondas lentas al tiempo que la de los usos de sueño spineless. Diferentes estudios han mostrado la correlación existente entre estas dos oscilaciones, el efecto de anidamiento talamocortical. ¿Tú crees que el virus, al producir esta inhibición, afecta la producción de estos usos del sueño y estos a su vez son los que repercuten en las ondas lentas como un efecto cascada? ¿O porque este efecto en ambas oscilaciones se da de forma simultánea, existe una latencia entre la disminución de la actividad de una u otra oscilación? Hay como 3 preguntas ahí.
Listo, entonces el cuento es el siguiente y esto va a ser también muy interesante para discutirlo entre todos nosotros, porque voy a mostrarlo aquí. Voy a aprovechar y voy a mostrarla. Ah, no estoy mostrando lo que no es. Sí, sí es esto. ¿Se ve mi pantalla? No. Ok. Estamos acá al principio. Listo, resulta que sí. David, pues imagínate que, primero pues, gracias por la pregunta, qué bueno saber que estás por acá. Bueno, resulta que estos tres jugadores dentro del sueño de los animales se han descrito mucho entre los 90 y eso. Resulta que las ondas delta y los usos del sueño se han relacionado mucho con la actividad del reticular del tálamo y los núcleos principales del tálamo. Las ondas lentas, las slow waves, se han relacionado más, se han observado más se han descrito como oscilaciones corticocorticales, como oscilaciones de acá. Resulta que si como todo es un circuito, unos tienen efecto sobre el otro. Con lo que nosotros hicimos, en modificar solo la actividad del reticular del tálamo en este caso, lo que pareciera es que, como ya el mismo Steriade lo había mostrado, pareciera que las células del tálamo, las principales del tálamo, tienen un reloj que es el de los 4 Hz, que es el de las ondas delta, ¿sí? Pareciera además que los usos están más relacionados es con esta actividad de ráfaga de los usos. Entonces pareciera que hay como una dicotomía, cuando hay uno más activo u otro más activo, que hay dos formas de este circuito actuar, de forma que se aumentan o se disminuyen. Uno tiene uno o uno tiene el otro. Uno tiene delta o uno tiene usos, ¿cierto? Que ahí es donde también se puede hacer una gran discusión sobre los complejos K que mencionaba Mario, ¿no? Que si son o no una respuesta evocada solamente o son ondas delta. Bueno, hay muchas teorías sobre el tema. Pero el papel de los usos del sueño y el nesting que tú mencionas, David, es el de las ondas lentas con los usos del sueño. Pareciera que sí, y sí se ha descrito desde mucho antes, desde los 80 también, que solo en algunas etapas, en algunas fases de las ondas lentas, aparecen los usos de sueño. Están una relación entre uno y la otra. Y los resultados que mostramos aquí, pues digamos que no es ninguna relación causal de ningún tipo, pero por lo menos pareciera que si bien el cerebro que duerme está o en actividad delta o en spindles, pero pues el spindle de alguna forma está acompañada por esos patrones oscilatorios de corticocorticales. No sé, Mario, ¿qué opina al respecto sobre o qué opinas tú, David, también? No, pues para no alargarnos, de acuerdo, es decir, se sabe, como tú dices, desde Steriade que los orígenes pueden ser diferentes. Aquí tal vez, pienso yo, lo más interesante es cómo se adiciona esa modulación externa, digamos, más subtalámica inclusive, tronco cerebral digamos, al origen casi que milisegundo a milisegundo de esos usos de sueño, como tú lo estás mostrando, y qué impacto puede tener eso sobre inclusive las mismas ondas lentas o actividades en otras regiones hipotalámicas o demás, como lo mencionabas. Yo creo que algo que vale la pena mucho para nosotros investigadores de sueño y que incluso hasta este año salió un paper del tema, es diferenciar. Este paper nuestro también lo que ayudó es a reforzar un poco esa diferencia entre las slow oscillations y las ondas delta.
¿sí? Porque si fueran lo mismo, o se incrementarían los dos, ¿sí? Porque el Slow Wave Activity, incluye ambas, que se estudia mucho a nivel en humanos, en ratones, en todo. Y muchas veces no hay diferencias de ningún tipo y luego, hay veces uno se pregunta, ¿será porque hay un aumento en una y una disminución en la otra que además se cancela? Eso es algo interesante que también sufrió acá de este trabajo. Y cómo cada una de ellas tiene un rol, pues, digamos, importante en procesos cognitivos, en memoria. Exactamente. Sí, tal cual. Es verdad. Sí. Creo que hay otra pregunta, Ana. Sí, tenemos otra pregunta de Ángela Gómez. Ella dice, ¿se ha observado en su laboratorio algún efecto de la manipulación optogenética del LC a más largo plazo a nivel de plasticidad neuronal o de cambios en la regulación endógena de sueño en días sucesivos? Mm, No que yo haya visto, ¿sabes, Ángela? No he estudiado. Creo que los cambios han sido hasta ahora no he visto, pero quizás porque no he buscado, pero que sean evidentes, no he visto. Eh, es más por el contrario, mientras esté la estimulación o mientras esté la inhibición, se produce el efecto. Tan pronto como la acabo, retoma el efecto. Ahora bien, a nivel de plasticidad y neuronal, etcétera, tocaría ver también en qué circuito, porque como mencionaba antes, la actividad, y me interesa mucho saber, por ejemplo, cómo es la actividad del locus coeruleus en las neuronas del hipocampo, que están relacionadas con memoria, por ejemplo. Y ahí sí me llamaría mucho la atención ver posibles cambios en la plasticidad, haciendo PAIR, y uno podría hacer algunos experimentos, tanto in vivo como in vitro, para estudiar estos efectos. Pero sí, hasta ahora no hemos estudiado el tema. Pero sí manifestabas que si al final ya de la noche había un efecto de una estimulación repetitiva, o sea, comparando los primeros segmentos de la noche hacia el final de la noche, ¿cierto? Sí, Seguramente eso a largo plazo puede tener un rol mucho más importante. Además que finalmente esa estimulación debe pues causar una especie de distracción, ¿cierto? De perturbación a esa actividad endógena talamocortical, que seguro va a tener efectos sobre plasticidad y otros efectos sí. cognitivos, sin duda. Sí, claro, eso sí es casi que, sí, definitivamente. Pero hay otra cosa que también me llama muchísimo la atención y vale la pena mencionar, incluso también aprovechando que está Ángela aquí, que es la experta en el tema. Imagínese que usted está estresado todo el día. Cuando usted está estresado, la actividad del locus coeruleus es gigante, ¿sí? Se activa, se activa, se activa, usted está estresado, 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 estresado. Yo nunca he visto o nunca he estudiado o nunca he escuchado estudios que afecten, o sea, que estudien cómo cambian estas oscilaciones después de un estrés así, ¿cierto? Entonces, imagínate, el sueño, cómo es el principio del sueño, por lo menos, cuando se está estresado y hay una actividad neuroenérgica muy alta, basalmente, comparado con un animal que no está estresado, por ejemplo. Eso sería muy interesante ver. Sí. Por el otro lado, cómo la vigilia afecta, ¿sí? Cómo el locus coeruleus en la vigilia afecta cambios que se producen en el sueño, ¿no? Cómo cambia el sueño, por ejemplo. Sería interesante también ver eso, porque si está muy activo, entonces lo que uno podría ver es disminución de usos y aumento de delta, no sé, disminución de usos por lo menos. Eso sí seguro. Entonces, que es algo muy raro además, ¿no? ¿Se acuerdan que en el primer experimento yo mostré que inhibiendo la actividad del reticular del tálamo aumento el delta? Clarísimo, blanco y negro. En estos experimentos elimino los usos del sueño, los elimino, pero no tengo efectos en la actividad delta. No hay nada. La delta, Otro circuito, sin nada. seguramente.
o es otro circuito, o es que no afecto el reloj de las talamocorticales, solo afecto la actividad de las, no sé, sería, no sé todavía qué pensar sobre. No, muy interesante, Alejo. Creo que ya se nos acabó el tiempo hace ratico, ¿cierto? Nos pasamos, Ana. Sí, Sí, nos pasamos gracias, Ana. 2 minutos. Bueno, no, ¿Listo? pues entonces concluimos acá. Sí, ¿cierto? Sí, ya no tenemos más preguntas. Bueno, entonces de nuevo muchísimas gracias primero Alejo, pues por otra vez habernos dado esta charla y también a las personas que pues estuvieron acompañándonos. Esperamos pues que les haya gustado. Supongo que Alejo, tú siempre estarás dispuesto seguro a responder más preguntas por fuera de este escenario. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, quiere contactar a Alejo, seguro no deben hacerlo. Yo me atrevo a decirlo a nombre de él, porque lo conozco Sí, bien. sí, por supuesto. Entonces, no, pues muchísimas gracias Alejo, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días con otro seminario. Ya tenemos el título, Ana, ¿no? Para hacerle un poquito de publicidad. Pues ya sabemos quién es. No. Dame un segundo, ya te digo. Bueno. Entonces les recuerdo que este seminario se lleva a cabo todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Y pues digamos que los temas todos son alrededor de biomédicas, en general pues tratamos de cubrir todas las áreas del departamento y también intercalamos con charlas de estudiantes egresados que pues ahora están trabajando en la industria y también les comparten un poco su experiencia profesional pues que han tenido estos años después de haberse graduado. Entonces todos están muy invitados. Igual pues la información y pueden hacer un seguimiento continuo de las actividades de este tipo a través de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, no sé qué más tenemos, pues la página web del departamento, por supuesto. Sí, y Twitter. Y Twitter. Ok. Tenemos el próximo lunes la charla Uso ético de inteligencia artificial para COVID-19. Eso. A cargo de María Camila Escobar Palomequi, que es estudiante de maestría nuestra. Bueno, listo. Bueno, entonces de nuevo muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Muchísimas Alejo. gracias a Hablamos todos, pronto. muchísimas gracias, Ana. Chao, gracias a Muchas todos. gracias. Chao, que estén Saludo. bien. Chao, Chao, chao. chao, un abrazo.